Desde el nacimiento hasta los 7 años, el miedo que todos los niños y nosotros cuando éramos chicos atravesamos es el miedo a la distancia. El miedo a la distancia es el miedo al abandono. Por eso los chicos cuando los papás y mamás se van de casa se desesperan. Y esa desesperación que les agarra naturalmente es porque sienten que no vamos a volver más o que nos vamos de su vida. Este miedo a la distancia o al abandono es natural. Algunos chicos lo demuestran con llanto, con expresiones, y otros se quedan calladitos, pero en el fondo también lo sienten ese miedo. El miedo a la distancia es algo natural que cuando uno estudia antropológicamente puede darse cuenta que tiene que ver con la etapa del momento del nacimiento. La realidad es que frente a ese miedo natural que los chicos tienen hasta los 7 años, la actitud adecuada de los adultos frente a ellos es que les demos presencia. Una presencia cualitativa y cuantitativa. Y si uno tiene varios chicos, a cada uno tendrás que darle una cantidad distinta. Pero naturalmente ellos necesitan que les demos una presencia, tanto el padre como la madre, o quien hagan las veces de. Por eso esa presencia es ineludible y tenemos que tratar de llenar esa necesidad de presencia de la manera más adecuada. Hay chicos más demandantes, hay menos. Pero algo importante, en esta etapa de la vida, este dragón que es el miedo a la distancia, se puede agigantar. Y las razones son, muchas veces, por ejemplo, la muerte de una mascota, o más serio todavía, la muerte de un familiar cercano. Ahí ellos experimentan realmente el miedo a la sensación de abandono, de distancia. Por eso no son acontecimientos así nomás, tenemos que detenernos, escucharlos y atender lo que les está pasando. Porque en la medida en que yo los escucho, puedo disolver su miedo. No se trata de hacer una teoría del cielo, etcétera, etcétera. Es que ellos se puedan expresar y decir lo que sienten y hacer el duelo que tienen que hacer. A un perrito o un gatito que se murió no se lo reemplaza con otro al día siguiente. Él tengo que ver qué está sintiendo, qué le está pasando, qué interrogantes tiene. Eso es ayudarlo a disolver ese miedo. Pero cuidado, como en este caso y en los que vienen, cuando ese miedo no estuvo bien trabajado, la psicología moderna lo sabe, ese miedo se instala dentro de uno. Y por eso después será él mismo o ella misma que tendrá que trabajar para disolver ese miedo que no quedó disuelto adecuadamente en esa etapa. Por eso un chiquito o alguien que no tiene la presencia adecuada, en la vida va a reclamar presencia cuando sea grande. Y va a tener miedo al abandono, si en algún momento no se le supo dar la atención adecuada. Miren qué interesante. El elemento, esta etapa, otro elemento que puede ser desfavorable para agigantar el miedo a la distancia es la separación de los padres. Si los chicos de esa edad viven la separación de sus padres, nunca hay que olvidar que cada uno de ellos debe darle toda la presencia adecuada, porque uno se separa entre sí, pero no de los chicos. Entonces, la atención hay que tenerla para que no dejen que ese miedo los conquiste. El elemento, esa etapa de la vida, es el agua. Ya sea por el recuerdo del líquido amniótico, por lo que fuera, el contacto con el agua para los chicos en esa etapa de la vida es sanante. Y por eso les encantan las bombitas, regar, baldearse, tirarse agua por todos lados, les gusta meterse en la pileta, quedarse en el mar todo el tiempo que pueden. El afecto al agua es justamente porque en el contacto con el agua el niño puede sentirse que se le apagan sus miedos, ¿ven? Por eso tenemos que favorecerlo todo lo que podamos el contacto con el agua. Y cuando uno ve documentales vas a ver que los chicos están siempre chapoteando al lado de un río, un arroyo, los chicos de las tribus o las comunidades, siempre están ahí. Pero algo importante, nuestros niños interiores, ahora, en la edad que tenemos ahora, todavía esto lo recuerdan. Por esto nos hace tanto bien darnos un buen baño cuando estamos mal. Y una persona cuando se enferma psicológicamente, un síntoma que tiene es que empieza a dejar de higienizarse. Empieza a desconectarse de ese elemento que lo ayuda. Y por eso los adolescentes, cuando están en la parte más crítica, tienen cada olor y no se quieren bañar y vos sentís que no sabés cómo se aguantan a sí mismos realmente. Pero es por esa etapa crítica, pero después se les pasa porque cuando encontraban el gustito del baño no lo sacás más del baño porque están copados con el agua. Entonces, el contacto con el agua es para esta etapa de la vida sanante y disolvente de este tema, de este miedo. Algo fundamental ahora, ¿cuál es el nivel de conciencia en esa etapa de la vida? Es la conciencia del yo.
los chicos del nacimiento hasta los 7 años van afianzando su yo personal. Y para hacerlo necesitan de los adultos límites claros y precisos. En ninguna cultura antigua se le hubiera ocurrido lo contrario. Del nacimiento hasta los 7 años es el momento donde ellos necesitan de nosotros que les enseñemos lo que les hace bien y lo que no les hace bien. Porque ellos pueden sentir seguridad cuando eso es claro. Cuando un padre o una madre no pone límites claros, no lo ayuda a él mismo a constituirse. Por eso me encanta que los chicos dicen, si la maestra dijo, claro, porque la maestra pone límites claros. Un chico le decía a una madre, no me retes más porque vos no sabés retar. Papá sí sabe retar, vos no sabés retar. Es como que retar es un arte, ¿se dan cuenta? No es fácil retar, hay que tener fuerza. Y ellos necesitan ese límite porque, repito, los constituye a ellos como personas. Por eso es la única etapa de la vida, del nacimiento hasta los 7 años, donde las normas valen por sí mismas. Te lavas los dientes porque se acabó y listo, porque yo te lo digo. Todas las explicaciones que yo quiera darle para poner esa norma, a la larga puede significar inconsistencia en poner un límite. Cuando yo doy demasiadas explicaciones, es porque realmente no tengo fuerza para poner un límite. No significa que yo no les explique a los chicos lo que estoy haciendo, pero cuidado, lo que importa, los chicos introyectan bien la norma y mi seguridad en lo que estoy haciendo, ¿comprenden? Entonces, en ese momento las normas valen por sí mismas, es decir, esto es así y se acabó. Por último, el sentido físico que hay que trabajar en esta etapa de la vida es el gusto. ¿Y por qué el gusto? Acuérdense lo que acabo de decir de la sabiduría. Un chico que hasta los 7 años aprende a variar su alimentación, aprende que no todo lo que me agrada me hace bien y que a veces lo que no me agrada es muy nutritivo. Y si un chico aprende a variar su alimentación, tiene más consistencia para el futuro. Cuando solamente come salchichas, hamburguesas, papas fritas y chisitos, después la vida va a tener dificultades porque va siempre a aferrarse a lo que le gusta. Es titánico ampliar la alimentación de los chicos, y como padres se los digo. Y como madres que están presentes, más de una se debe acordar. No se trata de obligarlos, se trata de conquistar el paladar para que aprendan a disfrutar la variedad de la alimentación. Esto es algo que tiene que ver con la conciencia, no es un tema de proteínas o de vitaminas. ¿Queda claro? Entonces, en la medida que un niño varía su alimentación, está más apto para las etapas que siguen. La segunda etapa de la vida va desde los 7 a los 14 años. Y ahí aparece el segundo dragón, que es el miedo a la cercanía. El miedo a la cercanía es el miedo a los otros, el miedo a que el otro me rechace o no me quiera o me haga mal. Y este miedo empieza en forma fantaseada al comienzo. Por eso vean, hasta los 7 años los chicos pueden dormir con la luz apagada, pero a los 7 años vas a ver, o para esa época, que enseguida te piden que le prendas la luz del velador, del pasillo, del baño. Porque necesitan sentir que algo hay que los protege. Y empiezan a ver monstruos debajo de la cama, o detrás de la cortina del baño, o en cualquier lugar oscuro de la casa hay un monstruo que los espera. Esta sensación de que de pronto no pasaba y esto empieza a pasarles, es el síntoma de que empieza a aparecer dentro de ellos este segundo miedo a empezar a conquistarlos. Y esto que empieza a ser fantaseado al comienzo, se empieza a hacer cada vez más consistente después. ¿Por qué? Porque después empieza el miedo al rechazo, a que no me quieran, a que no me elijan cuando voy a jugar al fútbol, a que se burlen de mí porque soy más gordito, por lo que esto, lo que fuera, y empiezo el miedo a la burla, el miedo al rechazo, el miedo a que no me miren cuando voy a un baile, las chicas. Es decir, empiezan determinados mecanismos de miedo a que el otro no me quiera, no me valore o no me reconozca. Y ese miedo al otro, ese miedo a la cercanía, va a requerir de nosotros adultos, ahí, que empecemos a darles a ellos esto que yo llamo darles autonomía. Sí, es verdad, ahí hay que empezar a empujarlos del nido. Lo que hay que hacer ahí, de los 7 a los 14 años, es ayudarlos a que ellos enfrenten las situaciones por sí mismos. No es
ser los primeros que lo resolvemos, sino ayudarlos a que ellos lo hagan. Y de nuevo, aquí este tema del miedo a la cercanía puede agravarse si hay situaciones en esa etapa de la vida. Por ejemplo, ¿cuáles? Si a un chico una patota les roba, la mascota, la bicicleta, o los asalta, o ven un episodio de agresión a los propios padres, los chicos quedan muy marcados con eso. O también, dolorosamente, cuando un adulto lamentablemente toquetea genitalmente a un chiquito de esta edad, generalmente eso deja una huella muy dolorosa. Por eso, si hay situaciones de este tipo donde realmente hay alguien o personas que hacen daño a los chicos, de esta manera, tenemos que tener muchísimo cuidado de poder ayudarlos a que expresen lo que sienten y lo que les pasa. Incluso hay que buscar a otros asistentes para que me ayuden, si hace falta. ¿Pero por qué? Porque lo que no se resuelva bien va a quedar un miedo metido adentro. Y eso ocurre cuando uno ve en la vida adulta personas que todavía quedan marcadas con huella de esa etapa de la vida por no haber sido trabajadas adecuadamente. Siempre digo, recuerden la película El Príncipe de las Mareas, ¿se acuerdan de esa película? En donde de pronto en una situación de violencia y de violación se tapa todo, aquí no pasó nada. La vida de los chicos quedó destruida, porque no se supo poner afuera lo que estaba dentro, lo que había pasado. Entonces, la actitud adecuada es darles autonomía, es que tomen su decisión por sí mismos. Y recuerden que la autonomía es el punto medio de la independencia y la dependencia. Dar autonomía es estar cerca y acompañarlos, no es irme, no es independencia, ni tampoco estar esperando que cuidarlos en todo momento. El elemento de esa etapa de la vida es el fuego, y por eso les encantan las cañitas, la pirotecnia, les encanta prender con hojas secas, agarrar una lupa y quemar cosas, les encanta todo lo que sea, encender el fuego del asado, quemar cosas. Este gusto por el fuego, las hornallas, las chicas, todo este gusto por el fuego es porque naturalmente sienten necesidad de ese elemento y hay que favorecerlo. No le digo adentro de casa porque si no hacen un incendio, pero afuera hay que hacerlo. Las culturas antiguas había fiestas de grandes fuegos porque sabían que esa energía los chicos la absorbían perfectamente y van a ver cuando pase a la etapa de la vida que siga, donde vamos a ver ese tema también. El fuego entonces hay que favorecerlo. Y en esta edad es muy bueno el trabajo de campamentos. Muchos de los presentes seguramente han vivido etapas de ese momento de la vida que son inolvidables cuando un campamento, en un fogón, uno vive muchas cosas. Los fogones de los campamentos realmente no son recreativos, realmente son educativos. Tengo experiencias inolvidables de vivir momentos de fogones, donde los chicos ven y alimentan el fuego hasta las 4 o 5 de la mañana en una playa. ¿Saben lo que es? Hay como una expresión del ser, y ese fuego toca lugares internos. Algún día recuperaremos eso, y me encantaría que realmente todos comprendamos el valor maravilloso de los campamentos en la vida de los chicos de 7 a 14 años, sobre todo hacia ahí, 12, 13, 14 años. Es sagrado eso. El nivel de conciencia, esta etapa de la vida, es el nivel de conciencia social. Y observen esto, naturalmente los chicos de esa etapa de la vida empiezan a sentir dolor cuando ven a chicos en la calle o a alguien que está sufriendo. Les nace espontáneamente la solidaridad, por eso yo siempre les hablo a los docentes que aprovechen esa espontánea solidaridad. Pero ¿saben por qué aparece eso? Porque en el fondo a ellos les hace muy bien ayudar a chicos necesitados, porque el otro entonces deja de ser un potencial enemigo, es alguien necesitado como yo. Y cuando un niño ayuda a otro niño, al mejor que le hace es al que ayuda que al ayudado, porque él siente que de alguna manera el otro, repito, no es un enemigo. ¿Me comprenden? Y por eso favorecer la solidaridad es sagrado para que ellos aprendan a valorar al otro, a valorar y a entender al otro, no a temerle, no a alejarme. ¿Comprenden? Y una cosa importante, en esa etapa de la vida, si los límites eran importantes en la etapa anterior, aquí la palabra sagrada es la palabra dignidad. De los 7 a 14 años, los que tenemos la tarea de educar a los chicos, tenemos que educarlos en el valor de la dignidad del otro. Y por eso hay dos actitudes que yo hago mucha mención, porque en las culturas antiguas era muy relevante, es el saludar y el agradecer.
Si hasta los 7 años un chico no saluda, no agradece, puede ser por timidez, por vergüenza, por miedo, etcétera, etcétera. Pero cuando un chico o una nena de 7 a 14 años no saluda y no da las gracias, es porque tiene padres idiotas, directamente. Tiene padres idiotas, o sea, no han entendido el valor que tiene, el valor de la dignidad del otro. Porque el otro no es una cosa, yo no saludo a una heladera, saludo a una persona. Entonces, si yo no le enseño el valor que tiene el saludar y el agradecer, yo estoy ayudando a que entienda la dignidad del otro. Y me resulta muy cómico ver a esos mismos padres que no hacen eso en esa etapa de la vida, cuando pasa la adolescencia después, ellos mismos se quejan de sus hijos porque son irresponsables, son imprudentes en la manera en que hablan, irrespetuosos, pero si vos mismo no lo ayudaste a entender el valor de eso. Saludar y agradecer es la clave de esa etapa de la vida para mostrar, repito, la dignidad. Y además, otro tema fundamental en esa etapa de la vida es la burla. Un chico que burla al otro y un chico burlado, los dos se están enfermando. Un padre y una madre de un chico burlador que no haga nada para evitarlo es cómplice de hacerle daño a él. La burla es una enfermedad de la conciencia. Y si una docente no sabe extirpar la burla de un grupo de alumnos, esa docente no es buena docente, aunque enseñe muy bien. Nosotros no podemos evitar la burla entre hermanos, eso es verdad. Nosotros también nos burlamos con nuestros hermanos. Pero cuidado, cuidado. Uno puede dejar que eso suceda, pero a un límite, que es la crueldad. Cuando a la burla pasa la crueldad, entonces hay que intervenir en la vida familiar. Y atención, lo que dije antes. Hay un autor que dice que una sociedad es como se ríe. Acuérdense lo de pan y circo de los romanos, ¿no es cierto? Una sociedad es como se divierte y se ríe. Nuestra querida sociedad de hoy, nuestro humor pasa por el blooper, por la cargada, por la ironía, por hacerlo pisar el palito al otro. ¿Se dan cuenta? Nuestro humor pasa por un ataque a la dignidad del otro, por burlarnos del otro. Y los chicos incorporan eso. Por eso repito, para mí desterrar la burla es un elemento clave en esta etapa de la vida. Otra clave es importante. Hasta los 7 años la norma valía por sí mismo y los límites valen por sí mismos. En esta etapa de la vida de los 7 a 14 años, ahora sí, hasta el hartazgo, todo educador tiene que mostrar que a una norma se apoya en un valor. Yo debo mostrarle que yo le pido que haga esto por esta razón. Debo mostrarle ese valor que lo sustenta. Y eso es educativo. Así que hasta que me canse tengo que explicarle por qué le pido que haga eso. Porque entonces él empieza a tener conciencia de que las normas se apoyan en valores. Y dale que te dale, chacando y achacando, porque esa es la manera de poder ayudarlos a que él o ella entienda por qué le pido que haga tal cosa. Porque estoy formando su conciencia. Si sigo poniendo normas y no doy explicaciones, no lo estoy ayudando a crecer. Y ahora sí, el sentido de esa etapa de la vida es la vista. La tarea educativa nuestra en esa etapa de la vida con los chicos es ayudarlos a que aprendan a ver la vida, a ver la vida. Por eso es tan lindo compartir videos con ellos. Y al terminar el video, sentarme con ellos y preguntarles qué te llamó la atención, qué te llegó, por qué murió este personaje, por qué terminó así la película. Yo tengo que ayudarles a que revean lo que vieron. ¿Ven? Tengo que ayudarles a que vean más adentro. Esa es la tarea nuestra. Hacer filosofía de niños no es una cosa especial. Todo padre, madre, tenemos que hacer filosofía de niños cuando les ayudamos a que vean, a que revisen lo que vieron. Y hay una cosa que lo digo rápido, pero para que no lo olviden nunca. En las culturas antiguas, en esa etapa de la vida, es la etapa preciosa para que los padres o los abuelos les enseñen a los chicos algo divino, que es el nombre de las estrellas. Cuando los chicos en esa etapa aprenden el nombre de las constelaciones y de las estrellas, eso no lo olvidan más. Y lo van a decir siempre, papá, mamá o la abuela me enseñó tal cosa. Porque hay algo importante con el tema de la vista. Recordemos esto, enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Yo contagio a mis hijos mi capacidad de asombro. Si yo no me asombro de nada, no puedo ayudar a que ellos se asombren.
Si para mí un cielo estrellado no es más que eso, puntitos en el cielo, así es la cosa. Ahora, si yo sé las constelaciones, si sé que cada constelación es un mito, y hay personajes, y hay animales, y hay esto y lo otro, si un cielo nocturno es un mapa de ética, hay héroes y antihéroes, y yo puedo contarles de todo. Yo tengo que enseñarles a ver. ¿Ven? Y uno puede ver, les puede ayudar de esta manera, contagiándoles como nosotros vemos la vida. Guardemos esta frase que es dura, pero es importante, sobre todo los que tenemos la tarea de formar. La mayor influencia psicológica en la vida de los hijos es la vida no vivida de los padres. Cuando un padre o una madre perdió el entusiasmo por vivir, cuando un padre o una madre no tiene ese sentimiento de agradecimiento a la vida, eso se lo contagia en la mirada a los hijos. Cuando un adulto se vive quejando todo el tiempo, le transmite la inconsistencia o lo feo que es ser adulto. Por eso es tan importante que el adulto, o nosotros, padres o madres, tengamos una actitud de agradecimiento a lo que vivimos. Y por eso nuestra mirada es lo que contagiamos. Yo en la mirada de los padres puedo darme cuenta cómo esos chicos están creciendo. Por eso, esta frase que les dije antes es sagrada. Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y por último, entonces, entender que yo tengo que ayudarlos a que ellos vean a través de cómo yo veo la vida. Y si yo perdí la mirada espiritual de la vida, bueno, no mejor que no hable de cosas espirituales, porque va a sonar impostado. A veces Dios o la vida nos da hijos para que aprendamos a revisar cómo vemos la vida, en el ánimo de ayudarles a ellos a verla. La tercera etapa en lo que tenemos que atravesar, ahora sí, es la etapa difícil. Hasta los 14 años, los que somos formadores, o sea, padre o madre, somos divinos, somos preciosos. A partir de los 14 años, somos viejos, tenemos arrugas, estamos pelados, somos gordos, no servimos para nada, somos viejos. No entendemos nada. Hasta ahí nos seguían. A partir de los 14 ya fuiste. Por eso, atención, lo que no hacemos en una etapa, después no queremos hacer la que viene. Hasta ahí nos escuchaban y nos seguían. Ahora empieza todo un proceso de transformación, porque viene otro dragón, que es el miedo al cambio. Y el miedo al cambio es el miedo que les ocasione ver cómo hormonalmente todo empieza a modificarse. Como les digo, ellos se ven a sí mismos y se ven que se chocan con todo, que tienen feos olores, que le crecen pelos, le crecen granos, es terrible. Y en ese proceso, como les digo, antes adoraba a papá y mamá, ahora los veo viejos, aparte me parecen extraños. Más aún, quisiera no verlos. ¿Tá? Entonces, de pronto vos lo adorás y era tu pichoncito adorado de la vida y le das un beso y te hacen así. Entonces, bueno, ya está. Y se ponen la mano así, como diciendo, va. Entonces ya ni te quiere que lo toques, ¿te das cuenta? Entonces uno siente que algo pasó. Claro, es que está pasando algo importante. Se están constituyendo como personas y necesitan tomar distancia, a veces afectiva y a veces efectiva, para poder ser ellos mismos. Entonces, cuando uno ve que esos seres divinos empiezan a ser pequeños monstruitos, como uno puede vivirlo, es el momento donde están constituyéndose como personas. Y la pregunta es, ¿cuál es la actitud adecuada frente a esa edad? Esto que les digo, miren, es una regla de oro. Con todo lo que estudié y aprendí de psicología del adolescente, nunca encontré una palabra tan clara desde las culturas antiguas que era la clave para esa etapa de la vida. Para un chico o una chica de 14 a 21 años, la actitud que tenemos que tener nosotros es darles seguridad. Pero cuidado ahora, porque la palabra seguridad es muy engañosa. Darles seguridad significa esto: vos podés contar conmigo. Eso es seguridad. O sea, decirle que vos podés contar conmigo ahora y siempre. Hasta los 14 años somos capitanes del barco. Pero desde los 14 a los 21 años dejamos de ser capitanes del barco. A partir de ese momento somos faros.
Somos personas que tenemos que estar consistentes en nuestro lugar para que ellos les sirvamos de referentes. Por eso ellos se nutren de nuestra consistencia, porque nuestra consistencia les ayude a saber qué les puede hacer bien o no. Pero el arte de trabajar con adolescentes es de esperarlos, no meterme en la vida de ellos involucrándome de tal manera que quiero saber qué está pasando todo el tiempo. Es como si un jardinero o alguien que trabaja, un agrónomo, estuviera todo el tiempo tratando de revisar la tierra a ver si la semilla crece. Ya está, ya sembraste. No puedes estar encima. Tenés que dejar que haga el proceso necesario. El verbo esperar para una madre o un padre siempre es el más difícil, a esta etapa de la vida. El secreto entonces es que yo le transmita a él o a ella que puede contar conmigo y que yo estoy siempre acá y que puede venir cuando me necesita. Si uno hace eso, no saben lo bueno que es, porque hay que esperar. Y el día en que llegó ese chico o esa chica a hablar con uno, es el momento donde podemos abrirnos totalmente. Una madre me dijo una vez, no, me parece muy lindo lo que usted dice, pero ¿sabe qué? A mí me cuesta, ¿eh? Mire, le pregunto y no me dice nada. El día que vino a verme, ¿sabe lo que le dije? Que no quería ni escucharla, porque ya ahora que ella sufría lo que me hace sufrir a mí. Yo le digo, no señora, se equivocó, era el momento que tenía para escucharla. Siempre dar seguridad puede parecer hacer esto, y no es hacer esto. Es estar plantado en tu lugar y mostrarles que sos consistente. Nuestros hijos